Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio de Torah previo a Arvit Minama Amakim desde lo profundo, rogando por la seguridad y la entrega de nuestros cautivos y esta semana también extendiendo nuestra Torah en honor a la memoria de doña Miriam Bat Abraham Besara Imeino de bendita memoria. Y estamos hoy, que no se nos olvide, hoy es 18 de Heshvan, Yom Hamishi, ya jueves, miércoles en la noche, 18 de Heshvan, 1 de noviembre. Continuamos con Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 6. Asara devarim nivreu ba'erev Shabbat bein hashemashot. 10 cosas fueron creadas la víspera del Shabbat antes del crepúsculo, es decir, antes del primer Shabbat. Ve'eiluhen, y estas son Pi haaretz, la boca de la tierra, el abismo que se tragó a Korach, Upi ha-be'er, la boca del pozo, que estamos hablando ya de dos bocas, ¿cierto? La boca de la tierra, la boca del pozo que daba agua a Bene Israel a través del desierto, Pi ha-aton, la boca de la asna de Bilam, Vehakeshet, el arco iris, Vehaman, el maná, Vehamate, la vara de Moisés, Vehashamir. Shamir es una especie de gusano, de insecto que es capaz, de acuerdo al Midrash, de comer a través de roca sólida y está involucrado en la creación del Bet HaMikdash. Vehaktav, la escritura, Vehamiktav, y el texto, es decir, la escritura y lo que está escrito. Las tablas, Behalujot, es decir, las tablas de la ley, lo que está escrito en las tablas de la ley y la escritura misma, el Aleph Bet. Veyesh omrin av hamazikin ukvrato shel Moshe veilo shel Abraham Avinu. Algunos solían agregar los espíritus del mal, ya vamos a hablar de todo esto, mazikin, los duendes, literalmente las cosas dañinas. La tumba de Moisés, ve Eilor, Shel Abraham Avinu, y la oveja de Abraham Avinu que fue a reemplazar a Yitzhak en la Kedah. Veyeshomrim, y hay quienes dicen Af Tzevat Vitzvat Asuya, las primeras tenazas para hacer tenazas. ¿Con qué agarro las tenazas? Son para coger cosas que tienen fuego, para agarrar cosas que están. Entonces yo para hacer la primer par de tenazas necesito otra tenaza. ¿De qué estamos hablando aquí? 10 cosas. Venimos hablando de este número de 10, todas las cosas que vienen en listas de 10. Estos son midrashim de números y son estas 10 cosas que son creadas antes del primer Shabbat. Esto es código en el Talmud y luego en la filosofía, particularmente el Rambam, los filósofos racionalistas van a tomar esto como la manera en que se pueden explicar los milagros en un mundo natural. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué es importante la fecha? Erev Shabbat Bein Hashmashot. Viernes por la noche, en la media luz, en la tenuidad, donde comienza el primer Shabbat. ¿Cierto? De acuerdo a la narración de Bereshit Aleph, se van creando los días y luego viene el primer Shabbat. Esta noción de Shabbat, del Shabbat de Bereshit, el Rambam la interpreta como el orden natural de las cosas. Es decir, nosotros estamos en este momento en el séptimo día de la creación. El Rambam no leía estos días como días de 24 horas, no como lo hacen los fundamentalistas, no como lo hacen los evangélicos, de un día de 24 horas hace 5,000 años. No, el Rambam veía cada día de la creación como etapas del desarrollo de la creación. Y Shabbat, la última etapa, es decir, el mundo tal y como lo conocemos
hoy en día con sus reglas, con su predictibilidad. Y este espacio liminal antes de Shabbat es donde nos dice esta Mishnah, y el Rambam reinterpreta esta Mishnah para decir, de cierto modo, estos son los milagros que estaban programados en la creación. Este era el contexto original en el que fue dicho esta Mishnah, no lo sabemos. Pero esta noción de que hay estas cosas que están en la creación, pero que de cierto modo fueron puestas ahí desde antes. La boca de la tierra, la boca del pozo, todas estas cosas estaban ya, eran parte del sistema. Y esto, de cierto modo, yo quiero enfatizar que lo que está mostrando aquí es que el judaísmo de los rabinos es un judaísmo que, si bien tiene que responder por los milagros que aparecen en la Torá, prefieren presentar esto de una manera en que dicen, bueno, sí, los milagros existen, pero los milagros son algo de cierto modo del pasado. No son cosas a lo que tenemos nosotros acceso. El otro día estábamos hablando aquí, o no sé si en uno de los videos, o sea, no hay que confiar en milagros. Pero ¿cómo así que no hay que confiar en milagros? Si yo no hago sino ver videos de rabinos, que los milagros suceden todos los días. La visión tradicional del judaísmo rabínico, y esto lo recoge muy bien, yo creo, la tradición racionalista del Rambam, es esta noción de que hay ciertas cosas donde donde una visión científica del mundo se nos va a desbaratar. Pero el Rambam dice, es mejor que no sean muchas. Es mejor tener estos 10 contraejemplos que tener que estar constantemente dependiendo de que todo sea arreglado por milagros. ¿Ok? Entonces, las bocas, por supuesto, son milagros programados, el maná igualmente, la vara de Moisés que se puede transformar en cosas. El shamir, explicando lo del shamir, hay una regla que dice que yo no puedo hacer un altar para Dios hecho con Eben Gazit, es decir, con una piedra que ha sido cincelada. Los altares originalmente, el altar del desierto, el altar del Mishkan, era lleno de tierra, de polvo. Los altares de los patriarcas eran altares que eran hechos con piedras sin labrar. Labrar la piedra, hay una antigua prohibición sobre esto, pero si yo voy a hacer un Bet Mikdash, si yo voy a hacer un templo, pues definitivamente voy a tener que picar piedra, voy a tener que partir piedra, y el Midrash resuelve esto con la noción del shamir, que es un bichito que tiene esta capacidad del láser. Es un midrash, es una leyenda. Definitivamente, cuando los arqueólogos han encontrado, al menos para el segundo templo y parte del primero, grandes canteras donde las herramientas, las mejores herramientas eran utilizadas, pero pues aquí en esta lista también estamos incluyendo el shamir. Y curiosamente, en la escritura, Haktav vehamichtav, la escritura y lo que está escrito. Porque las tablas de la ley son milagrosas. De cierto modo, estaban esperándonos en el monte Sinaí desde el comienzo, de acuerdo a este midrash. ¿Estoy hablando de historia? No, esto no es historia. Ningún midrash es historia. Los midrashim lo que están tratando de hacer es utilizando historias de la tradición para reflejar valores. Y el valor que creo que está siendo reflejado aquí es, estas son 10 cosas que nosotros no sabemos explicar y por lo tanto los vamos a poner como cosas excepcionales. Está mostrando un aprecio por un mundo que de cierto modo sigue su camino el 99.99 de las veces. Y
Las cosas que son la excepción, el 0.0001%, eso fue creado en un momento especial del universo, pero no podemos depender de ello. Shiva devarim bagolem ve shiva bejajam. 7 cosas caracterizan al golem, al inculto, y 7 al sabio. Golem, literal, como la figura de la leyenda, el folclore, el golem de Praga. Golem significa literalmente un pedazo de arcilla, un pedazo de material. Ok, entonces, ¿qué es lo que lo hace uno jajam? Jajam no me da ver bifnei mi shehu gadol mimenu bechokba u'meminyan. El sabio no habla en presencia de alguien que lo supera en sabiduría o en edad. El jajam es prudente cuando habla en frente de sus mayores. Veino nichnas letov divrei javero, no interrumpe a su compañero. Veino nivhal leashiv, no se apresura a responder. Shoel que inyanu meshiv que alajá, pregunta de acuerdo al tema, hace preguntas relevantes y contesta de acuerdo a la ley. Veomer al rishon rishon valajarón ajarón, y trata las cosas de manera ordenada, es decir, una cosa primero, primero lo primero y lo último lo último. Ve al más lo shama, omer lo shamati, y sobre lo que no he escuchado, dice no he escuchado, umode al haemet, y reconoce la verdad. Ve hilufeihem ba golem, y su opuesto en el golem, su opuesto en el hombre inculto. Entonces, ¿cuáles? Vamos a especificarlos. Es alguien que habla frente a otras personas que saben más o que son mayores, y que interrumpe y que se apresura a contestar y que pregunta cosas que no tienen que ver y que responde de acuerdo a no al alajá, y que habla desorganizadamente, y que cuando no ha escuchado dice, no, yo sí sé, de alaemet, y no es capaz de reconocer la verdad. Entonces, aquí tenemos una sugerencia muy transparente y muy clara para cómo vivir en línea y de cómo no vivir en línea, de cómo podemos crear esta institución mítica del Bet Midrash, donde todos nos podemos, donde todos cabemos, donde cabe Rabbi Akiva y donde cabe Rabbi Ishmael, donde cabe Rabbi Yehoshua y donde cabe Rabbi Eliezer, incluso donde cabe Elisha ben Abuya y Rabbi Akiva, donde caben los extremos. Es ateniéndonos a estas reglas de discurso, es dejar que la gente hable y la gente exponga sus casos. Esto está largo. Ok. Creo que esto dejémoslo para mañana. Mañana jueves volveremos a encontrarnos. Tengan una muy buena noche, Javerim Javerot. Y seguimos estudiando Torah. Seguimos esperando que a través de este estudio podamos adquirir todas estas virtudes para poder construir un Bet Midrash cada vez más amplio, cada vez más lleno, donde la gente pueda recurrir a la Torah y no a la violencia. Laila Tov.